Soy Carmen Quijada y voy a hablar sobre diagnóstico de trastorno en el espectro autista, condición autista o TEA, como lo vamos a nombrar desde ahora. Primero, decir que el TEA no es una enfermedad, sino que es una variante del neurodesarrollo humano cuya base es genética y se expresa en un fenotipo conductual. Y este fenotipo conductual va cambiando a medida que pasa el tiempo y según las circunstancias. Eso debido a la plasticidad neuronal. Ahora, para el diagnóstico de TEA, uno tiene que descartar otras causas que puedan perjudicar el desarrollo y que no sean TEA. Entonces, bueno, descartar la regresión. La regresión estamos hablando de una pérdida de capacidades importante y que se mantenga por más de 3 meses. Descartar también alteraciones sensoriales como de visión o audición. Descartar que no esté la persona con crisis convulsivas del tipo de las ausencias, por ejemplo, o las crisis parciales complejas que pueden dar compromiso de conciencia sin pérdida de tono muscular ni características convulsivas. Hay que evaluar también los hallazgos del examen, si hay dismorfias, o sea, pequeñas alteraciones físicas, si hay alteraciones sistémicas como problemas cardíacos, renales, cosas graves, si hay historia familiar de patología. La frecuencia, bueno, aquí en este trabajo, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, en 11 estados de Estados Unidos, el año 2014, ellos encontraron que uno de cada 59 niños de 8 años estaba dentro de las características TEA. Es posible que no sea tan alta la frecuencia, pero sin duda que ha ido aumentando en el último tiempo. ¿Cómo lo medimos? En realidad lo que uno no puede medir, ¿cómo determina si existe o no existe? Y por eso hay medidas estandarizadas que son antiguas ya y que se han ido como estandarizando sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, en el DSM, que es un manual de diagnóstico estadístico hecho por la Sociedad Americana de Psiquiatría, y tenemos también el otro que es el ICD, que ahora va en la versión 11, que es hecha por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todos estos diagnósticos se van revisando cada cierto tiempo a la luz de las nuevas técnicas y las nuevas cosas que se van descubriendo. El más usado es el DSM-5. Y el DSM-5 tiene para la definición de TEA, tiene un criterios A y criterios B. Los criterios A son los más importantes y tienen que estar todos estos criterios. Los B tienen que haber 2 de los 4. Entonces, partiendo por los criterios A, son déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social. Ahora, ¿cómo se demuestran estos déficits persistentes en la comunicación y la interacción social? Uno, por la falta de reciprocidad, o sea, tendría que estar alterado este proceso social como de cuando uno juega al ping-pong, uno dice algo y le contestan algo o hace algo y obtiene una respuesta. Eso no se daría en los niños que tienen esta condición. Lo otro son las dificultades en las conductas comunicativas no verbales, vale decir todo lo que es la proxemia, los gestos, en fin, o la entonación. Y estas personas tienen como una manera como ritual de hacer las cosas. Los movimientos son distintos, se adhieren demasiado a rutina, los intereses son restringidos y esto es súper importante porque ahora digamos, se incluyó, tienen una hiper o una hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Y eso cada vez va siendo más importante, aunque Temple Grandin, la famosa eh, agrónoma que es autista y que ha hecho estudios, ella lo refiere mucho dentro de sus síntomas. Y bueno, aparte de estos síntomas, digamos, hay algunas condiciones como que tienen que estar presentes desde la infancia temprana. O sea, un trastorno madurativo no va a aparecer después de los 4 años o cuando más grande. El conjunto de síntomas también es necesario que sean, digamos, que produzcan una limitación y alteren el funcionamiento diario y no se expliquen
mejor por otras causas como retraso o deterioro o lesión intelectual, discapacidad. Ahora, en el ICD-11, las condiciones son básicamente las mismas, pero están como más condensadas. El ICD-11 se usa más en establecimientos de salud, en hospitales, en clínicas, porque es como más fácil. Aparte de estos síntomas, lo describen como asociado o no a trastorno del lenguaje y asociado o no a retraso mental. Bien, esa es la manera de diagnosticarlo, digamos, y que requiere como harto cuidado. Los manuales estos están dentro de la lectura, así que los pueden revisar después. Y bueno, como el trastorno, el TEA, digamos, es una condición de desarrollo, uno tendría que detectarla, ojalá lo más temprano posible. Y claramente no van a detectar un TEA en una guagua, pero hay algunos síntomas, principalmente del área motriz, que uno puede ir observando. Por ejemplo, la guagua que mueve la cabeza constantemente, que no tiene una respuesta consistente a los estímulos, que a veces responde de una manera, responde de otra. Lo que llaman rocking es esto de mover la cabecita y estar así como con un autoestímulo de mover su cabeza. En cuanto al lenguaje, son niños que no vocalizan, no lloran por sus necesidades, son las guaguitas ideales, ellos no molestan, no reaccionan diferente tampoco a voces adultas, y eso es como triste porque no reaccionan a la voz de la mamá. Eso, por supuesto, no se da en todos los niños con TEA, se da en algunos, pero es algo que uno puede observar. También en lo social, a pesar de que son chiquititos, ya algo se nota. Son niñitos que nos dan los brazos, porque generalmente la guagua uno la va a tomar y pasa los bracitos. Pero ellos no, incluso cuando uno los toma, tienden a llevar los bracitos hacia atrás. Y tampoco responden cuando aparece la mamá o los juguetes. Las guaguas chiquititas son capaces de, algunas, son capaces de imitar gestos cuando miran a la cara y están concentrados. No todos, pero muchos. Y hay una respuesta interesante que es esto de tomarlos en brazos derechitos y uno los inclina hacia un lado. La guagua que va bien va a enderezar la cabeza porque es como un reflejo. Pero el niño que tiene un trastorno madurativo probablemente va a quedar de lado y va a quedar con la cabecita ahí, no la va a enderezar. Hay mucho de observación, y esto para los kinesiólogos y los terapeutas ocupacionales, en los movimientos de los niños en relación a estos trastornos madurativos. Hay una asociación que funciona en Israel que se dedica a analizar el movimiento y tiene varias publicaciones. Una que llama harto la atención es esta que es antigua, pero igualmente es bastante buena. Esta es del año 98, pero no ha cambiado mucho la evolución desde ese tiempo. Entonces, bueno, ellos analizan el movimiento de los niños para hacer un diagnóstico precoz. Y, por ejemplo, cuando uno tiene un niñito de espalda y el niño se quiere dar vuelta, generalmente el niño encoge un bracito y levanta la otra pierna como para darse impulso. En este caso de los niños que van a tener un TEA, probablemente van a tener alguna dificultad para coordinar los movimientos. Igualmente para gatear, cuando un niño gatea uno se queda como tranquilo porque claro, así es como debe ir el desarrollo. Y los niños que van a tener TEA muchas veces no coordinan esto de mover la pierna hacia adelante y el brazo, entonces tienden a tropezar y a caerse. Así que ojo con los gateos. Bueno, si sospechamos algo, tenemos los biomarcadores, los electroencefalogramas, que son baratos y fáciles, y las resonancias magnéticas, que en realidad son muy caras, requieren anestesia, y aparte de eso no muestran mucho sobre el tejido cerebral antes del año de vida. Y bueno, si uno se ve en el drama que un niño hace una regresión, digamos que pierde capacidades así en forma importante, y esto dura por 3 meses, porque no es porque esté enfermo, una enfermedad pasa luego, pero sí, por 3 meses se mantiene con una pérdida de capacidades. Generalmente las causas son genéticas, porque lo metabólico tiene mucho que ver con lo genético. Y pueden ser también causas anatómicas como una enfermedad cerebral que esté avanzando.
El tema, claro, es el cerebro, porque el cerebro, bueno, es como la base de las conductas y los niños que tienen TEA tienen estructuras y funciones de manera distinta. El volumen cerebral suele crecer entre el año y el año y medio para después tener esta regresión que tienen muchos de ellos, que es leve en general. Y bueno, el aumento de volumen afecta más la sustancia blanca, o sea, las conexiones. Y es más evidente en los lóbulos frontales, que son los que más tienen que ver con la cognición. Y hay un sobrecrecimiento de las conexiones cortas y medianas, y no tanto de las conexiones interhemisféricas. Aquí, por ejemplo, las periféricas están más aumentadas y las centrales están conservadas. Al estar más aumentadas las conexiones, se produce un tema como de interferencia, como en las ondas de radio. Cuando hay muchas radios juntas no se escucha bien. Y sucedería entonces que esto es lo normal y en las personas que tienen TEA hay mayor número de conexiones. Y eso, en vez de ayudar, perjudica. Ahora, otro hallazgo que se ha visto en los cerebros de los niños con TEA es que tienen las mini columnas, que son las unidades funcionales del cerebro, con las mini columnas se juntan en macro columnas y ahí forman los campos funcionales. Se ha visto que estas mini columnas son más estrechas, son más pequeñas, porque ha habido una sobreproducción de neuronas. Entonces, bueno, lo que sucede es que están más apretaditas. Entonces, por los canales que separan esto circulan neurotransmisores que son inhibidores. Y por eso los niños con TEA generalmente son como hiperactivos, como hiperexcitables, son como más intensos. Ahora, hay una regresión conductual. Esta regresión conductual viene determinada por una base genética y no tiene que ver con las vacunas ni con problemas emocionales que el niño tuviera. Y se estima entonces que este crecimiento excesivo de alrededor del año y esta poda, como, entre comillas, como al año y medio, esta poda de conexiones es parte de un proceso que viene predeterminado y que altera la función y la estructura del cerebro y resulta en esta condición de TEA. Entonces, bueno, hay otra particularidad, que es esto de las zonas especializadas del cerebro. Esto es en un niño corriente, donde hay una zona especial para determinar las caras, o sea, la expresión de las caras y fijarse en los detalles de las caras. Esto no sucede en el niño que tiene un TEA porque ellos ven o, digamos, perciben, identifican las señales visuales de cara y de objetos en la misma zona. Entonces, esta falta de desarrollo de un área especializada no los motiva a mirar especialmente a las caras. Y así es más difícil entender el lenguaje, digamos, no verbal, porque si no ven la expresión cuesta mucho más entender lo que se está diciendo. Ahora, todo esto de la plasticidad neuronal hace, porque la plasticidad puede ser buena o puede ser mala. De repente, como la plasticidad neuronal hace que esto persista, la función cerebral no es tan eficiente. Y de ahí viene la necesidad de la estimulación temprana para que vaya habiendo una recuperación lo más posible de las capacidades, pero las personas se pueden recuperar, pero siguen teniendo TEA. Entonces, bueno, en cuanto a la biología de TEA, lo que uno ve generalmente es una hipotonía muscular y una laxitud del ligamento que hace que haya más inestabilidad postural. Y eso afecta también la capacidad de integración sensorial porque todos los movimientos son menos precisos. Ahora, recordemos que el sistema nervioso, según los últimos descubrimientos, se termina de formar a los 40 años. Entonces, bueno, hay un largo periodo donde la maduración va siguiendo este esquema típico y eso tiene un impacto en el desarrollo cerebral y puede agravar la dificultad inicial. Hay algo muy interesante sobre los mecanismos sensoriales, porque
se ha visto con las nuevas técnicas que hay diferencia en los movimientos oculares de las personas con TEA. De hecho, siguen más la mirada de las bocas que la mirada de los ojos. Eso está probado en realidad desde hace tiempo. Hay una diferencia en los potenciales evocados sensoriales. Hay una interpretación diferente de los estímulos sensoriales. Ellos no prestan atención a la información social relevante, sino que miran en bloque. Y muchas veces hay asociación perdón, de estímulos no sincrónicos porque las latencias en percibir la información son distintas. Y aquí una explicación de todo esto. Existe el examen de potenciales evocados. Los potenciales evocados muestran el camino que un sonido, por ejemplo, hace hasta llegar a las zonas de percepción en el cerebro. Aquí se marca una curva en cada vez que una neurona hace contacto con la siguiente de esta vía y con la otra y cuando llega. Entonces, esto dura, en el caso de los potenciales evocados auditivos, más o menos 100 milisegundos. Entonces, si uno piensa que 100 milisegundos es lo que demora, en un análisis de, esto se ve complicado, pero no es. Esto es un niño neurotípico y este es un niño con TEA. Entonces, bueno, aquí se muestra el estímulo y el niño normotípico reacciona al momento de percibir el estímulo. Acá tenemos un niño con TEA que percibe el estímulo acá y reacciona 500 milisegundos después. Si recordamos que los potenciales evocados marcaban 100 milisegundos entre que se estimulaba y llegaba al cerebro, se nota que estos niñitos demoran como 5 veces más. Esto es el estímulo, dan el estímulo y aquí fijan la mirada. Entonces hay una tremenda distancia entre el estímulo y la percepción. Acá esto va a qué es lo que mira. Estos son niños con TEA que miran el bloque, miran el paisaje, digamos. Y acá están los niños que son normotípicos, que miran algo y se enfocan directamente en las personas. O sea, es una diferencia importante. Además, si uno piensa que el cerebro se va estructurando, si se estructura sobre bases que son distintas, los resultados van a ser distintos. Bueno, y esta es la parte central, digamos. Este es el DNA. Es digamos, el que dirige toda la organización del organismo. El DNA guarda las claves para desarrollar determinadas proteínas en determinadas épocas. Y eso en todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, incluso algunos virus. Este es un esquema del DNA que son dos cadenas que se van entrelazando, que pueden ser para la derecha o pueden ser para la izquierda. Estas cadenas son de nucleótidos y van pegados por enlaces de hidrógeno. Entonces, bueno, aquí estos son todos nucleótidos. Los nucleótidos tienen una base orgánica, un azúcar y un fosfato. Y cada una de estas entonces va en una secuencia precisa y con una orden de activación también en una determinada edad. Es algo realmente maravilloso. Y si vamos al esquema, aquí tenemos una célula con su núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas. Aquí tenemos un cromosoma. El cromosoma tiene dos digamos, se llaman centrómero y telómero, pero digamos son dos patitas y en las patitas está enrollado el DNA, este mismo DNA envuelto en las histonas, que son unas proteínas. Y esas proteínas entonces van enrolladitas, muy enrolladitas, y pueden separarse según la función que el DNA esté cumpliendo. Pueden separarse y aquí se ve la unidad más pequeña, que son los nucleosomas, que es donde el DNA está muy apretado por las histonas y le permite así, a pesar de ser tan largo,
ocupar espacios muy pequeños. Entonces, bueno, aquí entonces tenemos las histonas que, digamos, lo envuelven, pero la verdad es que las histonas están adentro y de alguna manera lo atrapan para que esté todo juntito. Y esta es la hebra de DNA entonces, y estos son las bases que se van, la adenina, citosina, guanina y utimina. Entonces, aquí lo vemos en otro esquema más sencillo, como está el cromosoma, y aquí viene entonces esta hebra de DNA con las histonas, y las histonas pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Y esta es la base de la epigenética y la plasticidad neuronal. Cuando hay unos grupos acetilo, hacen esta acetilación sobre las histonas y el DNA se abre. Y al abrirse puede expresarse. Entonces cumplir una función que no venía predeterminada, sino que aquí el ambiente hace que la histona se abra y que el DNA puede expresarse en una forma que no estaba expresado antes. Y este es el rol del ambiente y es la base de la neuroplasticidad y bueno, y de la plasticidad de todas partes, porque los músculos también tienen una plasticidad que se ejerce con el ejercicio. Acá tenemos el DNA muy envueltito por las histonas, porque por la acción de los grupos metilo, el DNA se cierra, se comprime y no puede expresarse. Entonces, bueno, la epigenética es un mecanismo por el cual cambia la expresión del DNA por acción del ambiente, y lo interesante de esto es que es como la base de la evolución, porque estos cambios producto de que se abrió la histona y se expresó el DNA, pueden ser heredables. Y recordemos más encima que los cambios en la expresión del DNA pueden ser positivos, o sea, útiles, o pueden ser negativos, ¿ah? Como de olvidar cosas o de que a uno le falten algunas proteínas que son necesarias para la estructuración de algo de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, habíamos hablado del fenotipo, que es la expresión de los genes que nosotros tenemos. Los genes esos son el genotipo, y ese se expresa en el fenotipo, que es como la versión actualizada de esto. Pero existen además los endofenotipos, y los endofenotipos son las alteraciones de las funciones químicas, las funciones neurofisiológicas, neuroanatómicas o cognitivas, que están todas determinadas por factores genéticos y ambientales, por esto de la epigenética, y que en conjunto muestran las bases, los procesos fisiológicos que son subyacentes a la enfermedad y que expresan la vulnerabilidad posterior, digamos. Todo eso va a expresar digamos, el cambio y la patología o el desajuste. Es como muchos ríos que se juntan y van a dar al mar. Y aquí entonces estaría el fenotipo. Estos son todas las bases del fenotipo, como los endofenotipos, y este es el fenotipo. Ya, entonces, basándonos en lo mismo, nosotros sabemos que dentro del TEA hay varios endofenotipos. El TEA es un fenotipo conductual, y los endofenotipos son los trastornos pragmáticos, el alejamiento social, esta mente que piensa como en una misma cosa, dificultad de procesamiento de la información, el problema del procesamiento sensorial, conducta repetitiva y dificultades neuromotoras, ¿verdad? Esos son los endofenotipos que se expresan en el fenotipo conductual TEA. También se puede expresar esto en este circulito, pero yo encuentro que es más evidente esto otro. Entonces, antiguamente uno decía, entre las personas que nos creemos normales, digamos, y los autistas o TEA, hay una graduación. Por aquí estarían los blanquitos, acá está el rosadito, que es un poquito raro. Después viene la persona con TEA, y acá muy oscurito están las personas muy TEA. Entonces, bueno, esto daría algo así como un arco iris, y aquí tenemos el mismo arco iris con todos los endofenotipos, y acá hicimos una rayita, digamos, todo lo que está para acá está mal,
Y vemos que en esta cantidad de cosas está marcada la pragmática muy alterada, la conducta social menos alterada, la mente monotemática no tanto, no hay tanto procesamiento sensorial, las conductas repetitivas son poquitas y hay muy poca disfunción neuromuscular. O sea, esta es una persona que tiene un TEA, pero que no tiene tanto trastorno pragmático. Ahora, al revés, aquí hay otra persona que tiene un TEA también, pero tiene mucha disfunción neuromuscular, mucha conducta repetitiva, mucha estereotipia, mucho stimming que llaman, tiene un procesamiento sensorial con más o menos alteraciones, no muchas, su mente es no tan monotemática y la conducta social está casi bien y la pragmática podría estar bien. Entonces, esto nos hace como darnos cuenta de lo variado que puede ser un TEA. ¿Y cómo lo estudiamos? Bueno, ya tenemos algunas claves de cuáles son las manifestaciones clínicas y las medidas estandarizadas, que para el caso de los niños grandes son el DSM-5 ahora y el ICD-11. Sabemos que hay causas específicas que son genéticas, que también se pueden buscar, cuesta harto, pero se pueden encontrar. Los biomarcadores como el electroencefalograma, la resonancia, los evalúos genéticos probablemente, digamos, de antropométricos. Tal vez, como decíamos antes, también una evaluación de la movilidad cuando los niños son chicos, que eso yo creo que para los kinesiólogos y los terapeutas ocupacionales puede ser súper importante. Y bueno, recordar las interacciones entre el gen y el ambiente, que van, como decíamos antes, por acción eh, de las histonas que pueden soltar los genes o pueden guardarlos, pueden hacer que el DNA que uno traía predestinado se pueda expresar de una manera distinta. Entonces, bueno, el TEA, según la doctora Deborah Fein, que trabaja con Catherine Lord en el Instituto de California, no me acuerdo cómo se llama el instituto, pero está en California. Y la recuperación puede ser atribuida a las técnicas de tratamiento que cada vez son mejores, al tipo de presentación inicial, porque de repente hay niños que realmente se presentan muy difíciles, niños con muy poco contacto, ya vamos a ver. Puede deberse también la recuperación a efectos de la maduración y a los cambios biológicos por la epigenética. Y por otro lado, tenemos que recordar que el DNA marca no solo la calidad o cantidad de proteínas que se van a producir, sino también el tiempo. Entonces, a veces con la maduración y con el paso del tiempo, las cosas pueden ir modificándose, bueno, o a veces estropeándose. Y los factores de buen pronóstico, seamos positivos. El factor principal de buen pronóstico es que tenga la persona un buen nivel intelectual, porque eso demuestra que tiene como más capacidad esta computadora para poder recuperarse. Que tenga un mejor lenguaje comprensivo. Por eso hay que revisar muy bien la audición. Si su desarrollo motor es normal, y eso yo creo que es súper importante, porque cuando uno ve un niño que tiene su problemática dentro del espectro, pero caminó temprano, bueno, piensa que las cosas pueden ser mejor. Ahora, la capacidad de imitación tanto verbal como motriz, importante también, porque revela que está como atento a lo que hacen los otros. Y por supuesto, bueno, la inclusión escolar, que hace que la vida se les vaya como normalizando. Y hay que ser muy cuidadosos en eso. Y un tratamiento más temprano. Y bueno, las personas van a seguir siendo TEA, pero pueden desarrollar su vida, pueden trabajar y según la doctora Fein, hasta el 25%, pero es posible que en ambientes más sencillos sea bastante más la posibilidad, porque hay labores que son al aire libre, que son de más ejercicio físico y donde los niños pueden andar bastante mejor. Bueno, muchas gracias, eso es lo que yo tenía que contarles y nos veremos después en las clases. Gracias.